El hecho de venir a recuperar no quiere decir que no, voy a dejar de venir en la mañana para venir en la tarde. No, tienes que venir a tu práctica en la mañana y además asistir a la que vas a recuperar. Porque si no haces nada, porque tienes 7, no vienes en la mañana, pero vienes a recuperar en la tarde, vas a acumular entonces 8, pero el resto uno de estos cuando venga sigue quedando en 7. Entonces, eso es lo que está pasando con gente que no vienen a su práctica, vienen nada más que en la tarde a recuperar y creen que están recuperando, y no están recuperando porque por otro lado están acumulando también. Entonces, mucho cuidado, esto se lo estoy diciendo yo desde el comienzo del intensivo. Cuidado con la asistencia porque se pueden quedar, así tengan la materia pasada. Eso está bien claro desde el comienzo y se lo digo todos los días. Amaro. Del jueves en la noche, te lo juro. Tengo compromisos. Voy para la Corona Cubana. Tengo que ir. Hacha. ¿Qué van a hacer? Mira, por eso como corrupta esta mujer a uno. Oye, está trancado el tráfico, creo que para allá se están yendo por el Nevalina y cogen el tramo 1. ¿Sí? ¿Quieren ir? Ah, ok. Tengo familia allá también. Ahorita Cora le dice a Fernanda. Para Varina. Sí, vale. Mira, fincas mejor, si te pones demasiado bien. No, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Bueno, si no me voy. ¿Uno candidato? Vale, pues déjame pensarlo. Hoy solamente vamos a pasar una sola asistencia, porque en la mañana se quedó en Ay, profesorcito, ya va. de pasar una sola. La tarde. ¿Qué quieres tú? ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? Pásate. Cuidado los jóvenes de la mañana. Bueno, por eso mismo somos siempre doctor, ahí por fin el grupo Pensando agarrar un libro. Profe, por favor, el parcial de laboratorio flexible. Por favor. Dame un ladito, chicos. Flexible. Cuestión de que se diga 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. Comenzamos entonces. Pasa a tener su sistema gustativo, olfatorio, vestibular y auditivo. Así vamos a comenzar. Esa es la secuencia que vamos a estudiar los 4 subsistemas. Gustativo, que es ¿qué número de subsistema es? O de componente funcional. Aferente, Aferente. Somáticos especiales. Aferente somático. ¿Sí? Especial. ¿Qué dicen ustedes? Funcional. No, quiero que no. Aferente, visceral, especial, gustativo. Hay que agregar la G al final. Aferente, visceral, especial, gustativo. Como aferente, somático, general, propulsivo. ¿De acuerdo? Entonces, aferente, visceral, especial, gustativo. Vamos a ver entonces los receptores y las cadenas neuronales que conforman este subsistema y los núcleos a donde llega esa información sensorial. ¿De dónde o cuál es el órgano? ¿Qué órgano? Asiento de las papilas gustativas, la lengua. ¿Okay? En la lengua tenemos entonces la superficie dorsal y lateral de la lengua, la punta de la lengua, el dorso de la lengua. Entonces tenemos una serie de papilas gustativas. Esas papilas gustativas están distribuidas de tal manera que las más grandes se distribuyen hacia la parte posterior de esta parte dorsal de la lengua, ¿verdad? Y forman una especie de V llamada la V lingual. Se llaman entonces las papilas
caliciformes. Papilas caliciformes. Hacia el dorso de la lengua, ¿verdad? Tenemos entonces por delante de las caliciformes unas papilitas que parecen hongos. Se llaman entonces las papilas fungiformes. Y hacia las partes laterales y posteriores de la lengua tenemos las papilas foliadas. Y hacia la parte anterior y punta de la lengua tenemos unos punticos que se llaman las papilas filiformes. Entonces esas papilas tienen receptores. Allá ustedes están viendo entonces un corte histológico de una de estas papilas, especialmente las papilas caliciformes, y entonces van a ver que tiene un epitelio, y en ese epitelio intercalado están unos botones llamados botones gustativos, y dentro de esos botones gustativos hay células, y una de esas células son las llamadas células receptoras. Entonces vamos a encontrar unas células neuroepiteliales que se caracterizan porque tienen unos pelitos, ¿verdad? Por eso se llaman neuroepiteliales, porque tienen cilios, y esos cilios entonces salen a través de un huequito que tiene el botón gustativo que se llama el poro gustativo. Por ese huequito se asoman esos pelitos que van entonces a ser los que van a ser estimulados, ¿verdad?, por las sustancias químicas gustativas, ¿verdad? Entonces ese estímulo se va a transmitir entonces desde acá, luego pasa al cuerpo de la célula neuroepitelial y se dirige entonces a su parte basal, y ahí entonces ese estímulo es pasado, transducido hacia unas fibras nerviosas que pertenecen a algunos de los nervios que ya conocemos, como son el 7, el 9 y el 10, que tienen que ver con la gustación. Ahora, alrededor entonces de esas, y mezcladas con esas células neuroepiteliales, que son los receptores, hay una célula llamada célula de sostén. Y hacia la base tenemos entonces una célula llamada células basales. Y esas células basales tienen la particularidad de que se dividen mitóticamente para regenerar a las células neuroepiteliales que se pierdan. Parece que estas células neuroepiteliales tienen una vida media que se ha calculado según una IFI en 2 semanas. ¿Ya? A las 2 semanas esa célula se vuelve vieja, se desprende, se muere y tiene que ser reemplazada por una célula basal que se transforma y reemplaza o produce otras células neuroepiteliales. Entonces ya saben, tienen células basales, tienen células de sostén y tienen células neuroepiteliales que tienen sus receptores. Pero además vean en el fondo, ¿verdad?, de lo que se llama la valécula que rodea a ese botón gustativo, vean que tenemos entonces, tenemos entonces la desembocadura de una glándula llamada la glándula de Hebner. Esa secreta entonces un moco, y ese moco sube y baña por encima a la papila gustativa, y entonces ese moco, al bañar la papila gustativa, cubre a estos pelitos, y ese moquito entonces, cuando pasan las sustancias gustativas, se quedan pegadas ahí, y eso la disuelve, y al disolverlo entonces estimula, porque es una condición que tiene que tener entonces la sustancia química para poder ser captada, o para poder estimular esta célula, es que tiene que disolverse, y al disolverse entonces puede ser captada por los receptores que están acá. Se dice entonces que con la punta de la lengua se detecta qué sabor. El dulce, muy bien. Y por acá, por la parte anterior y lateral de la lengua, el salado, muy bien. Y hacia la parte lateral pero posterior de la lengua, Agrio. lo ácido, muy bien. Y hacia la parte dorsal cerca de las células caliciformes, lo amargo. Entonces vean cómo los sabores entonces primarios que llaman tienen sus sitios donde se detectan. Claro está que cuando hay combinación de esos sabores, entonces la persona puede detectar múltiples sabores. Seguimos. Saben ustedes también la distribución sensorial, tanto general como especial, en el dorso de la lengua. Y entonces ustedes saben que de los 2 tercios anteriores de la lengua
está inervado entonces por dos nervios. ¿Cuáles son? Facial. Ramitas del trigémino y ramitas del facial. ¿Qué hace el facial en esos dos tercios anteriores de la lengua? Recoge información aferente, visceral, especial, gustativa. O sea, los impulsos gustativos son recogidos entonces por ramitas linguales del facial, que vienen con qué nervio. ¿Con qué nervio llega? Con la cuerda del tímpano primero. ¿De dónde salió esa fibra? ¿Dónde está el cuerpo de esa neurona? En el ganglio genicular. Sale entonces con la cuerda del tímpano y se mete entonces en la fosa infratemporal. ¿En qué nervio? En el lingual. Y con el lingual entonces le llega a la raíz de la lengua y entonces cuando llega acá, ahí también llega el quinto par, la ramita lingual del quinto par, pero para buscar ¿qué? Sensibilidad general, mientras que el facial busca sensibilidad especial. El tercio posterior de la lengua. El tercio posterior de la lengua, entonces hay una ramita de qué nervio, la rama lingual del glosofaringio, que entonces llega ahí. ¿Y dónde está el cuerpo? La neurona número 1. En el ganglio Yugular. nodular, dijeron por allá. No, yugular. Yugular, dijeron por allá, ¿no te acuerdas? En el inferior, muy bien. En el ganglio petroso. Ajá, ganglio inferior del glosofaringio. Entonces, ahí está el cuerpo de la neurona, da su prolongación periférica, que llega entonces a través de una ramita lingual del glosofaringio a esa parte del dorso de la lengua. Y recoge sensibilidad tanto especial como general. Mientras que la mucosa que recubre la parte anterior del epiglotis, la parte posterior del epiglotis, la orofaringe, le llega el nervio vago. ¿Dónde está el cuerpo de esa neurona número 1? En el ganglio inferior del vago, muy bien. Y entonces esa da la ramita periférica, ¿verdad? Que se mete ¿dónde? Para poder llegar ahí, ¿por dónde se mete? Por la membrana tiroidea. Ahí hay un huequito y por ahí se mete entonces el nervio laringio interno, que viene del laringio superior, muy bien, que viene del vago. ¿Okay? Muy bien. Entonces se mete por ahí, llega a la laringe, mucosa de la laringe, y luego entonces le da la inervación sensorial a esa parte epiglótica que está por detrás entonces de la zona inervada por el glosofaringio. Y ya tiene la inervación entonces sensorial especial gustativa de la lengua. Seguimos. Ahí está entonces todo lo que acabamos de decir. Entonces este es el ganglio nodoso. No. Ajá. Este es el ganglio. Petroso. Ajá. Y este es el ganglio Nodoso. nodoso. Entonces ahí los tienen 7, 9 y 10. Entonces vean, el cuerpo de esa neurona entonces transmite o impulsa ese impulso que recoge de la lengua, lo transmite entonces al tronco del encéfalo. Y en el tronco del encéfalo entonces, ¿por dónde entra esa información al tronco del encéfalo? Se dejaron por la mañana. La mañana contestaba, Mentira. La mañana en este parcial está, bueno, pues cortando el Raúl Oreja. ¿Estás celoso? Ajá. No se preocupe, doctor, cariño ¿Por del mismo. dónde entra el noveno y por dónde entra el décimo? Por el tracto solitario. No, por- Vean la pregunta. No es a dónde llega, por dónde entra. Por el, espérate. Por el surco retrolivar. Muy bien. Y entonces el 7 por dónde entra. Por el El contorno. Por el surco pontovulvar. Muy bien. Luego entonces esa información ahora sí está dentro del tronco y se mete ¿dónde? En el tracto. En el tracto solitario primero. Y después que se mete en el tracto solitario, llega al núcleo gustativo, que está en la parte superior del tracto solitario. Y ahí entonces llega, el del facial entonces llega a la parte más superior, el del noveno llega a la parte media y el del vago llega a la parte, claro, estas fibras deben de pintarlas acá, no para acá. Las fibras deben ir aquí.
porque el gustativo es este. ¿Está? De ahí entonces salen fibras. Ajá, ahí sí se consigue entonces una sinapsis. Y esa sinapsis entonces entre la neurona número 1 y la neurona número 2. O sea, la llamada deutoneurona, o sea, neurona secundaria. Y de ahí entonces sale el axón de esa deutoneurona que se decusa. Y entonces, aquí faltan dibujar unas figuritas que pueden bajar. Entonces, estas son las que suben. Y esas que suben gustativas, ¿para dónde van? Buscando el tálamo. ¿Verdad? Van a buscar el tálamo, que allá es donde está la neurona número 3. Y llegan al tálamo. Pero también en el camino se pueden conseguir con un núcleo que se llama el núcleo parabraquial, que está en el puente. Y esas neuronas, al llegar al núcleo parabraquial, hacen sinapsis para que la neurona que salga de ahí vaya entonces a la amígdala. Pero no la amígdala cerebelosa, sino la amígdala que está a nivel de quién, del lóbulo temporal. Muy bien, esa información gustativa se utiliza para otras cosas. Se utiliza, por ejemplo, para reflejos conductales, respuestas conductivas, respuestas emocionales, mientras que en la que se basa el tálamo es para ser consciente de la sensación gustativa. En el tálamo entonces se realiza entonces la sinapsis que une la segunda neurona con la tercera, y ahí sale entonces la acción de la tercera neurona que va hacia el giro somatosensorial, linfocentral, hacia la parte más inferior de ese giro central, a un área que se llama el área número 43. También entonces yo le dije que aquí faltan unas figuritas que bajan porque van a unos núcleos que están en el tronco que se llaman núcleos reticulares. Hay núcleos entonces también que se llaman núcleos autónomos, o sea, parasimpáticos. Ahí tenemos entonces cuáles son los núcleos parasimpáticos que tenemos en el tronco encefálico. El lagrimal es uno, el salival superior es otro, salival inferior es otro, dorsal del vago es otro. Entonces ahí van a hacer sinapsis, ¿verdad? Esas neuronas que bajan. ¿Por qué? Porque también se puede utilizar esa información gustativa. ¿Para qué? Para tener respuestas neurovegetativas. Utilizar, por ejemplo, los impulsos gustativos para, por ejemplo, decir quiero ir al comedor, me gusta ese sabor de esa comida, me gusta lo que estoy probando, dónde venden eso. Vean todas las respuestas que se pueden dar a través de una percepción gustativa. Si yo pierdo o disminuye mi capacidad gustativa, ¿qué le estará pasando a esa persona? Tendrá entonces una alteración, una enfermedad llamada, que ya no es enfermedad, sino que puede ser también, ¿no? Por envejecimiento. O sea, si es por enfermedad, un traumatismo que quema la lengua, pues tú te puedes tomar un trago de café caliente que quema la lengua. Y entonces ahí pierdes esa capacidad gustativa, aunque sea transitoria o por unos días. Entonces se llama una hipogeusia. Y si pierdes completamente la sensación gustativa, tienes una ageusia. Entonces, una ageusia es cuando ya no detectas el sabor. Y cuando disminuye esa capacidad se llama hipogeusia. Hipogeusia. Seguimos. Ahí tienen entonces esquemáticamente lo que les acabo de decir. Entonces vean ustedes que las fibras que salen del tracto solitario, que van para el núcleo parabraquial, entonces son impulsos gustativos que se van a utilizar, por ejemplo, o utiliza el sistema límbico. Entonces, cuando usted habla del sistema límbico, ¿están hablando de quién? Están hablando de hipocampo, ¿verdad? Entonces, esas fibras pueden ir entonces para ese hipocampo o una estructura hipocampal que ustedes conozcan. Y como no vamos a estudiar el sistema límbico, entonces no vamos a hacer el caso entonces a esta fibrita, porque ustedes dijeron que quitáramos el sistema límbico. Entonces, pueden ir también entonces esas fibras para el hipotálamo, pueden ir esas fibras para el tálamo, ¿verdad? Entonces, pueden ir esas fibras para núcleos que están a nivel del sistema reticular, para participar, por ejemplo, en las actividades de vigilia o de mantener atenta ¿cómo ustedes creen que participaría el gusto
en la actividad de mantener atenta a una persona? Oliendo. ¿Cómo ustedes enlazarían eso? ¿Qué cosa? Oliendo. Olores. Repita, profesor, disculpe. ¿Cómo participaría el gusto en mantener atenta a la persona? Olores. Ah, Por olores. puede ser o sea, ya participar entonces en el vegetativo, o sea, la parte visceral. La salivación puede ser. El hambre. La salivación, ¿por qué viene? Porque tú Por el detectas, hambre. o sea, por la familia gustativa, algo agradable, algo que despierta las ganas de comer, ¿verdad? Entonces ahí tienes que incluir el hipotálamo y ahí tienes que incluir también entonces el vago, porque el vago tiene que ver con actividad visceral. Por esa vía, tú implicas la papila gustativa, implicas al nervio vago que tiene que ver con la transmisión de esos sabores, implicas núcleos reticulares, implicas núcleos entonces que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, parasimpático. ¿Okay? ¿Y cómo te implicaría el gusto en una actividad somática? Si estás aquí, por ejemplo, dame un ejemplo de actividad somática. Aquel puede decirlo, el que tiene la gorrita allá o aquella que tiene la botellita. Porque son los que están detectando sabores. Por ejemplo, él se está tomando la Coca-Cola, ¿verdad? Suponte que él se le acaba la Coca-Cola. Y como sabe que la Coca-Cola está sabrosa porque la está paladeando, ¿verdad? Entonces él se puede parar de ahí e ir a comprar otra Coca-Cola. Sí, tiene plata. Esa actividad es un ejemplo de integración gustativa somática. ¿Por qué? Porque ese sabor, ese estímulo gustativo, despertó una actividad motora voluntaria. Vean que tiene que saber cuando hay implicación o por reflejo visceral y cuando ese estímulo implica una actividad somática. Ok, seguimos. Terminamos entonces con el gusto. Y ajá, ¿a qué núcleo del tálamo llega? No lo vi. Ajá. Buena pregunta. Al núcleo ventral, póster medial del tálamo. Okay. Para hablar entonces de su sistema olfatorio, entonces tenemos que decir qué componentes funcionales aferente, visceral, especial, olfatorio. olfatorio. Okay. Entonces, él también va a tener receptores y esos receptores están ubicados a nivel de la mucosa olfatoria. ¿Y dónde está esa mucosa olfatoria? En la cavidad nasal. ¿Qué parte de la cavidad nasal? En el techo y las paredes laterosuperiores de la cavidad nasal. Entonces, vean ustedes que aquí está la mucosa cubriendo el pecho, donde está la lámina horizontal, lámina fibrigosa del hueso etmoide. Hacia la pared lateral cubre prácticamente todo el cornete superior y hacia la parte medial cubre 1 centímetro a centímetro y medio, ¿verdad? De el tabique nasal, la mucosa que cubre el tabique nasal. Entonces, todo eso, allá es la pared medial, esta es la pared lateral y el pecho de la cavidad nasal. Ese es entonces el epitelio olfatorio. ¿Qué hay en el epitelio olfatorio? Células receptoras. Vamos a verlas. Ahí la quiero. Entonces hacemos un corte histológico del epitelio olfatorio y van a ver que en la superficie del epitelio tengo entonces una capa de moco. Y esa capa de moco es producida por unas glándulas que están ahí en este epitelio que se llaman las glándulas de Bowman. Ya vieron las glándulas que están en el otro subsistema, ahora vamos a ver las glándulas de Bowman, que tienen un conducto que se abre aquí en la superficie del epitelio y secreta en el moco. Ese moco entonces baña a los cilios de quién? A los cilios o los microcilios de la célula de sostén y a los cilios de la neurona bipolar, que es la neurona receptora de la vía olfatoria. Esa neurona bipolar, vean que en la parte del extremo superficial, o sea, que va hacia la superficie del epitelio, tiene entonces la dilatación y un poco de pelitos. Y esos pelitos son los que captan entonces, ¿verdad?, las sustancias oloríferas ahora que se disuelven en el moco y que estimulan a esos pelitos. Y entonces ese estímulo es recogido por la neurona y la transmite a donde está su axón, hacia
hacia la base. Y por ese axón entonces llega, ¿verdad?, ese estímulo olfatorio al bulbo olfatorio que está dentro de la cavidad del cráneo, fosa craneal anterior. Pero además de esas células, tenemos entonces otras células que son las llamadas células basales. Y entre los basales entonces también reemplazan a las células neuroepiteliales olfatorias que se dañen. Se dice que una célula neuroepitelial olfatoria dura más, tiene una vida media mayor que una gustativa. ¿Cuánto dura una de estas entonces? 1 o 2 días. Puede ser un mes. Un mes. 2 meses. Entonces ella la reemplaza. Vean lo que sucede con los filamentos nerviosos. Se meten por unos huequitos que están en la lámina cribosa del etmoides. Y al meterse por esos huequitos entonces forman lo que se llama la fila olfatoria. O sea, ese es el nervio olfatorio. Ya saben dónde está el nervio olfatorio. Allá ven entonces pasando esa fibrita hacia las capas del bulbo olfatorio. Vamos a ver entonces cuáles son esas capas del bulbo olfatorio. Seguimos. Las capas del bulbo olfatorio son estas. Esta es la número 1, que es la capa del nervio olfatorio. Capa del nervio olfatorio o capa de fibras olfatorias. Capa número 2 es el sitio o la capa donde van a llegar los axones de los nervios olfatorios que se van a hacer sinapsis con las dendritas de las células amacrinas y de las células empenacho. Entonces, dentro del bulbo hay una célula llamada células empenacho y células amacrinas, ¿verdad?, cuyas dendritas hacen sinapsis con los axones de los nervios olfatorios, donde en una estructura en forma de ovillo que recibe el nombre de glomérulo, el glomérulo olfatorio. No lo confundan con el glomérulo del riñón, glomérulo olfatorio. Entonces el glomérulo olfatorio está ¿dónde? En la capa número 2. Y también en esa capa número 2 hacen sinapsis unas neuronas que tienen dendritas y que también entonces hacen sinapsis ahí en ese glomérulo, que se llaman entonces las llamadas neuronas periglomerular de tallo largo, ¿verdad?, o de axón largo. Esas son las periglomerulares, porque hay unas periglomerulares de axón corto, hay periglomerulares de axón largo y periglomerulares de axón corto. Luego entonces tenemos la capa 3, que es la llamada capa de células en penacho, y en esa capa, o también la pueden llamar capa de células flexiformes también. Ahí están entonces las células en penacho, que tienen su dendrita y tienen su axón. El axón va hacia las capas profundas que están en el bulbo. Claro. Ajá, vayan a hacer una tocadita ahí para que dejen la bulla. Ahorita viene todo jodido. Te lo coñas. Entonces vean, tenemos entonces la capa flexiforme, que es donde están las células en penacho. También son neuronas las células en penacho. Entonces esas células en penacho dan ese axón. Y ese axón entonces va para las capas más profundas. La cuarta capa, tenemos entonces la capa de células mitrales. Capa de células mitrales, que también tiene un axón, y ya saben por dónde va. Pero una dendrita y un axón que va a unirse con el axón, o va a juntarse con los axones de las células en penacho. Que también se juntan con axones, o mejor dicho, con dendritas, de células que están en el otro tracto olfatorio. O células que pertenecen a un núcleo que se llama el núcleo anterior olfatorio, que está en el tracto olfatorio de su mismo lado o del otro tracto contrario, y pasan entonces hacia, ya serían fibras entonces eferentes, porque estas serían las fibras aferentes. Entonces, eferentemente esas fibras van entonces al bulbo olfatorio del otro lado. Entonces, en un bulbo olfatorio puedo tener fibras aferentes y fibras eferentes. Las fibras aferentes son las que me están saliendo, pero las fibras eferentes son las que me están saliendo del bulbo, o sea, eferentes del bulbo. Y las que me están llegando al bulbo son aferentes al bulbo, pero eferentes del otro bulbo. ¿Se entendió? Sí. Finalmente tengo el tracto olfatorio. ¿Y quién me forma el tracto olfatorio? Entonces, fibras aferentes, o sea, que están llegando, y fibras eferentes que están saliendo del bulbo olfatorio. También tengo esta capita de células granulosas. Son neuronas de pequeños
tamaño, ellas no salen, sus axones no salen del bulbo, sino que ellas son neuronas de asociación. Se asocian una neurona con otra neurona. 5 capas, son 5 capas. Son 5 Aquí tengo capas. el tracto, después del bulbo. ¿En dónde se ubica el tracto? En el surco. Ajá, en el surco olfatorio. ¿Que está en qué parte del hemisferio cerebral? En la cara inferior del lóbulo frontal. ¿Y está por encima de quién? De la lámina cribosa. Ahí está. Entonces, por debajo de este y por encima de este. Entonces, aquí tengo el tracto. Tengo este núcleo que lo puedo conseguir en el tracto olfatorio, en la mitad del tracto, en la parte anterior del tracto, o a nivel del trígono. Ese núcleo se llama entonces núcleo anterior olfatorio o núcleo olfatorio anterior. Que salen fibras que van hacia adelante o fibras que van hacia atrás, hacia el trígono olfatorio. Las fibras de ese núcleo que vayan hacia adelante se meten en el bulbo. Las fibras que van hacia atrás entonces se pueden ir por la cintilla lateral o por la cintilla, o por la estría, mejor dicho, lateral, o por la estría medial o por la estría intermedia. Si se mete por la estría intermedia, iría entonces a la sustancia perforada anterior. Si se va entonces por la estría medial, se va entonces a la comisura blanca anterior para buscar estructuras que estén cercanas a la comisura blanca anterior. Y si se va por la estría lateral, entonces iría para la sustancia piriforme, o sea, el área cortical que está en el lóbulo temporal, a nivel del humus. Entonces, todas esas vías que le acabo de mencionar, o esos sitios que le acabo de mencionar, son sitios donde pueden llegar esas neuronas o estos axones de estos neuronas que están ahí formando el núcleo olfatorio anterior. Olfatorio anterior. El tracto olfatorio hacia atrás entonces llega a una dilatación por delante. Hay una dilatación del tracto que está por delante de la sustancia perforada anterior que se llama el trígono olfatorio. Y en el trígono olfatorio entonces esa encrucijada se divide en las estrías laterales, estría medial y estría intermedia. Cada estría entonces va para un sitio determinado. La estría medial para la sustancia perforada, la intermedia, la medial para sustancias corticales que están en el lado medial o la cara medial del hemisferio cerebral. Y la lateral entonces iría para la parte lateral del hemisferio cerebral, que sería donde está el lóbulo temporal. ¿Buscando qué? Buscando el área primaria de la olfacción. Y el área primaria de la olfacción se encuentra a nivel del uncus, del giro paripocampal o giro del hipocampo. ¿Se va entendiendo? Sí. Ok. Vamos entonces a ver, y hay que recordar también que estas estrías no están aisladas. Esas estrías pueden pasarle la estría medial la información a la estría intermedia y la estría intermedia la información a la estría lateral, y viceversa, a través de una estructura de fibras, ¿verdad?, que se llama la banda diagonal de Broca. Pasa entonces uniendo todas estas estrías y sirve entonces de nexo para que pase información de la estría medial a la estría lateral o de la estría lateral a la medial. ¿Verdad? Puede pasar información de una amígdala a la otra amígdala. O sea, amígdala que tiene que ver con actividad olfatoria, que es en la parte o la mitad medial. Esta es la amígdala, que la dividen acá, y esta parte medial, o sea, la porción medial del núcleo amigdalino, entonces tiene que ver con la olfacción. Y esa se une entonces con la amígdala del otro lado, mediante un fascículo de, ¿cómo se llaman los fascículos que unen partes iguales de los hemisferios? De asociación comisural, o sea, los llamados comisurales. Por lo tanto, esta que está aquí, que es la sustancia blanca anterior, es una fibra comisural. Lo mismo que la que une las dos amígdalas son fibras comisurales. El cuerpo calloso es la gran comisura. O sea, el paquete más grande del comisural es el cuerpo calloso. Ok. ¿Qué pasa entonces con la información olfatoria que llega al área cortical primaria de la olfacción? A la piriforme. Entonces de ahí envía información hacia la amígdala, la parte medial amigdalina. Pero ya entonces cuando le envía la amígdala, ya no está enviando a un área primaria de la olfacción, sino que está enviando a un núcleo. Y ese núcleo amigdalino puede utilizar ese estímulo olfatorio
¿Para qué? Para realizar o para buscar una respuesta ante ese estímulo olfatorio. Lo mismo que pasó con el gusto. A ver que con el gusto dijimos que llegaba entonces el estímulo gustativo al núcleo parabraquial y después del parabraquial al núcleo amigdalino. Así mismo pasa aquí. Después que la información olfatoria llegue a través de la estrella lateral al área piriforme, que es la de primaria de la olfacción, ella la puede pasar mediante un reflejo sináptico, o sea, mediante una unión sináptica, puede pasar entonces la acción de esa otra neurona al núcleo amigdalino. ¿Verdad? Y ahí el núcleo amigdalino la puede mandar a un núcleo olfatorio secundario, ¿verdad? Puede ser un núcleo sextal, mediante la estrella terminal. Acuérdense que la amígdala se une con este núcleo que está acá, ¿verdad? Sextal, mediante un paquetico de fibra que se llama la estrella terminal. O de repente entonces no le envía al núcleo amigdalino, sino que le envía a el área periamigdalina, que es otra área de olfacción. O también la envía al área intorrenal, que también es otra vía, otra área del lóbulo temporal que es de la olfacción. Y eso sí le llaman entonces el área secundaria de la olfacción, área 28. ¿Y qué es un área secundaria? Por ejemplo, si es de la olfacción, del gusto, sensibilidad, de interpretación, de procesamiento. Entonces, la olfacción ya están viendo que llega el área primaria, que ya saben dónde está, el área piriforme, ahí es el área donde llegó. Pero para poder nosotros tener conciencia, ¿verdad?, de que estamos oliendo algo agradable o desagradable, tiene que pasarle entonces al área 28. Y el área 28 entonces puede utilizar esa información olorífera y pasársela al hipocampo. Acuérdense que el área entorrinal se une con el hipocampo. Y también entonces esa información puede llegar al hipotálamo, porque el hipocampo la pasa entonces aquí al fornix, y el fornix se la pasa aquí a los cuerpos mamilares, y los cuerpos mamilares ya estamos en el hipotálamo. Y de los cuerpos mamilares puede salir un paquete de fibra llamado mamilo talámico, ¿verdad?, si la queremos llevar a la conciencia, porque después del tálamo, el cuerpo anterior del tálamo, la puede pasar al giro del cíngulo, y el giro del cíngulo tiene que ver con olfacción. Áreas que 25, 26, 27, 28, a esas áreas. Pero también el cuerpo mamilar la puede pasar al tronco encefálico, al mesencéfalo, a través de qué paquete de fibra, mamilo tegmental. Muy bien, entonces a través del paquete de fibras mamilo tegmentales la envía entonces al núcleo que están a nivel del tegmento del mesencéfalo, que son parasimpáticos, y entonces ahí ven cómo se integra, ¿verdad?, o se utiliza un reflejo o un estímulo olfatorio para dar respuestas viscerales, autonómicas, ¿verdad?, parasimpáticas. Y ahí es un ejemplo de integración, ¿verdad?, de la olfacción, una respuesta visceral. Y ahí entonces a través del hipocampo, del sistema límbico, ustedes entonces pueden integrar impulsos olfatorios con conducta emocional. Cuando vemos algo agradable, si usted le ve una expresión a una persona en la cara que es diferente, así esa persona huele algo desagradable, ¿verdad?, y la respuesta también es muy diferente. Uno tiene la mano la cara, se tapa las fosas nasales o se las destapa para oler más, dependiendo de lo que esté, de la sustancia olorífera, ¿verdad? Entonces, son ejemplos de respuestas entonces, olfato somática y olfato visceral. Okay. Las que se van entonces por la estría medial pasan por la comisura blanca anterior y por ahí pueden llegar ¿a dónde? Pueden llegar entonces al bulbo olfatorio del otro lado. Por ahí entonces pueden llegar también al inducción grisio. Que el inducción grisio es una estructura archipalial, archipalial, ¿verdad?, pero que tiene que ver con la olfacción. El sectum pelúcido también es una estructura palial, pero tiene que ver con la olfacción también, ¿verdad? Los autores antiguos, los anatomistas antiguos decían que esto era área secundaria de la olfacción, pero ahora se ha llegado a la conclusión de que la área secundaria de la olfacción es el área intorrinal. Área sextal, que también la llaman como
Área parolfatoria de Broca, muy bien, ahí están unos núcleos que también tienen que ver con estímulos olfatorios que se dan por la estría medial. Y aquí están otros núcleos olfatorios subcallosos, que también entonces tienen que ver con fibras que se dan por esta estría. Y acuérdense que el subcalloso por aquí viene, ¿quién? Por delante de la rodilla y por encima de la rodilla del cuerpo calloso pasa el giro del cíngulo. Y ya sabemos que el giro del cíngulo tiene que ver con olfacción. Seguimos. Esas áreas que están representadas ahí ya ustedes las conocen, ¿no? Áreas laterales de la olfacción. ¿Cómo se llama esta? El núcleo amigdaloide, muy bien. Del cual nos interesa que todo el núcleo no. No, la parte medial. La parte medial nada más. ¿Y esta área cómo se llama? No, corteza entorrinal. Área extraordinaria estará ahí. ¿Quién más estará por aquí? Esta, ¿cuál sería esta? En forma de media luna. El área piriforme, muy bien. ¿Y esta quién sería? La estría olfatoria lateral. ¿Y esta sería? La sustancia perforada anterior. ¿Que llega a quién? La estría olfatoria Y media, intermedia. Muy bien. Seguimos. Esto es lo que yo decía, vean, la estría olfatoria lateral, la estría olfatoria medial. Esto entonces sería ¿qué? Área piriforme, área primaria de la olfacción. No tiene un número determinado, aunque en la mañana me dijeron, doctor, la número 51. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿O no? La mañana en el relax está dándole duro. No sé. Hay que dejarle ganar uno. No sé chicos saben. Para nada. Entonces, bueno, miren, en el libro de Afifi hay un cuadro de las áreas corticales y ahí nombran al área 51 como área primaria de la olfacción. Ok, eso es para los que les gusta leer más o menos bastante. Entonces vean, área primaria de la olfacción, vean que está llegando una fibrita de la estría lateral al cuerpo amigdaloide, y aquí ven saliendo de la amigdaloide ¿quién? La estría terminal. Y bien la estría terminal como está llegando ahora a dónde? Al área sectal y al área subcallosa, que también tienen que ver con la olfacción. Vean entonces cómo las fibras olfatorias que pasaron o que salieron por estría olfatoria lateral, estoy ahora involucrando a áreas que son dominios de la estría olfatoria medial. Porque aquí usted está viendo entonces que la estría olfatoria medial también está yendo al área sectal, donde están los núcleos parolfatorios. Y entonces ahí vean cómo se integran las dos contingentes de fibras, tanto la estría olfatoria lateral como la medial, ahí en ese núcleo parolfatorio. Y de ahí entonces se distribuyen fibras que pueden irse por aquí, o fibras que pueden irse por acá, o fibras que pueden irse por acá. Entonces vean cómo las que se van por aquí, por esta fibra que se llama estría medular del tálamo dorsal. Por esa vía entonces van, lleva información olfatoria desde el área sectal a dónde? A la vénula, que es una estructura epitalámica que recibe impulsos entonces aferentes olfatorios. Y la vénula entonces le envía a dónde? Le envía entonces a el mesencéfalo, segmento del mesencéfalo. ¿A través de quién? Mejor es a este núcleo, porque aquí texto en este segmento. A través de esta vía entonces la lleva a ese núcleo que está ahí. ¿Cómo se llama ese núcleo? Núcleo tegmentario del mesencéfalo, interpeduncular, porque está en los pedúnculos. Y entonces, ¿cómo se llama este fascículo? Avénulo interpeduncular. Entonces, a través del fascículo avénulo interpeduncular, entonces llega información olfatoria a los núcleos interpedunculares que están en el tegmento del mesencéfalo. Y luego el tegmento del mesencéfalo, ahí también hay otro núcleo que le llega información por esta vía que está acá. ¿Viene de dónde? De la vía óptica. Y llega entonces al mesencéfalo. ¿Cómo se llama ese fascículo? Que también me recoge de fibras del hipotálamo. Fascículo telencefálico medial o prosencefálico medial. Entonces también llega al mesencéfalo, a los núcleos mesencefálicos del tegmento.
Y también entonces empieza información ahí. Envía información también a los reticulares que están en el mesencéfalo. Y también hay otro paquete de fibra, ¿verdad? Que es este que está acá. Este que está acá sería el núcleo mamilar. Y el núcleo mamilar envía información a dónde? Al tálamo. Núcleo anterior talámico. Y el tálamo envía información al hilo del cíngulo. Pero también envía información de la que faltó dibujar, lo que va para acá. Que va para el tegmento del mesencéfalo. A través de un fascículo llamado mamilo tegmental. Mamilo. Y ese también, entonces, ven cómo en el tegmento del mesencéfalo se acomodan, no sé, o llegan una gran cantidad de fibras que llevan impulsos olfatorios que vienen por varias vías. ¿Y qué van buscando ellos? Unos núcleos parasimpáticos. ¿Cuáles son esos núcleos parasimpáticos? El lacrimal otra vez. El salival superior. El salival inferior. El dorsal del vaso. Estos son los caballitos de batalla. ¿Para qué? Para entonces utilizar ese estímulo olfatorio en respuestas viscerales. Otro ejemplo. Bueno, yo en la mañana le puse el ejemplo que daba el doctor Moraes. Él cuando daba su clase, daba el ejemplo, ¿verdad? Ese ejemplo lo veíamos nosotros cuando dimos clase con él. Él decía, por ejemplo, cuando ustedes están aquí y les pega el olor de la comida del comedor, ¿qué hay? Se mueven los intestinos, aumenta el ritmo intestinal, ¿verdad? Suenan los intestinos, hay salivación, ¿verdad? Porque el olor de la comida nos hace salivar. Ese es un ejemplo de integración o reflejo, olfato visceral. Entonces, hacen todo ese recorrido. Porque después que lleguen aquí a esos núcleos parasimpáticos, los agarra el vago, que es el que domina. Y del núcleo dorsal del vago, entonces lo sacan por dónde. ¿Por dónde creen ustedes que sacará esa información? Por la fibra. ¿Fibra qué? Fibras diferentes del vago. O sea, el origen aparente del vago. ¿Y para dónde va ese origen aparente del vago? Para las vísceras que están en el tórax, las vísceras que están en el abdomen. Y entonces por eso que ustedes ven esta respuesta ya sería el brazo eferente del arco reflejo, porque el sitio de integración sería entonces a nivel del mesencéfalo. El brazo aferente es cuando el olfato pasa por un poco de fibra que la llevan al tegmento. Y en el tegmento se integra la información y envía la respuesta, que es la que sale con el vago, que sale con el glosofaríngeo, etcétera. Todos aquellos fibras que tienen que ver entonces con actividad parasimpática. Pero como el vago es el que domina todo, pues prácticamente la mayor cantidad del área plástica, entonces la mayor cantidad sale con el vago. Pero también hay integración olfato-somática. También decía entonces que cuando a uno le pegaba el olor y había salivación, uno se metía la mano en el bolsillo y buscaba el tique. Entonces vean cómo hay ahora actividad motora voluntaria. Se acabaron el tique y esperaban nada más que terminara la clase a salir corriendo a hacer la cola en el museo. Entonces esa es actividad, ¿verdad? O integración olfato-somática. Seguimos. El olfato también sabemos que llega al área primaria de la olfacción sin pasar por el tálamo, ¿verdad? Entonces ese es el único subsistema visceral que no necesariamente tiene que pasar por el tálamo. Pero no es que no pasa, sí pasa. Tiene fibra. Él tiene fibra que viene desde el tubérculo anterior, puede venir del área primaria de la olfacción y puede irse entonces para el núcleo dorsomedial del tálamo. Y del núcleo dorsomedial del tálamo irse para el lóbulo frontal. Si tiene entonces, o sea, vías para llegarle entonces al tálamo. Lo que pasa es que no tiene obligatoriamente que pasar por el tálamo para poder llegar a realizar su actividad en la corteza cerebral. Creo que los otros sí tienen que pasar a punto para poder llegar allá. Seguimos. Allá tienen lo que yo les acabo de decir, tenemos todas las vías para llegar entonces a los núcleos que están a nivel del encéfalo, los núcleos viscerales autonómicos, nacales. Entonces que el vago es
Cráneo sacro, mientras que el simpático es flora columbar. Muy bien. Seguimos. Terminamos con el olfatorio y entramos ahora al vestibular. Hacemos el caso, seguimos. Seguimos. Componentes funcionales del vestibular. Aferentes, somáticos, especiales, saltales, propioceptivos. Ok, aferentes, somáticos. Ya está pegando ya. ¿Ah? Ya está pegando ya lo último. El calor, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vean, el receptor del ¿dónde lo vamos a buscar? En el peñasco del temporal. ¿Quién está en el peñasco del temporal? El oído interno. ¿Qué parte del oído interno? La porción vestibular del oído interno. Ahí se encuentran unas estructuras membranosas que se llaman entonces los canales semicirculares. Se encuentra el utrículo y se encuentra el sacro. Y dentro de los canales semicirculares hay una dilatación que se llaman las ampollas. Y dentro de las ampollas están los receptores. Se las llamadas crestas ampulares o ampollares, que son entonces donde están los receptores de la vía vestibular o de los receptores vestibulares. Y también entonces en el utrículo y en el sacro tenemos otros receptores que son las máculas del utrículo y del sacro. Y dentro de esas máculas que tenemos receptores también de la vía vestibular. Seguimos. A esos receptores va a llegar dendritas de la neurona número 1 a buscar información propioceptiva, vestibular, que está ¿dónde la neurona número 1? En el ganglio de Hasso. En el ganglio. Claro, en un ganglio. El El ganglio del ganglio carpo, carpa. vestibular. Bien. ¿Y dónde está ese ganglio del carpo o ganglio vestibular? En el peñasco. En el ¿En qué peñasco. parte del peñasco? En el conducto auditivo interno. Muy bien. Entonces vean ustedes la ubicación de los receptores en el utrículo, en el sacro y en las ángulas. Seguimos. Aquí están entonces las que están en las ampollas y aquí están las que están en el utrículo y en el sacro. Vean, la distribución de la sustancia gelatinosa es diferente. La que está en las ámpulas tiene forma de campana, mientras que la que está en el utrículo y en el sacro tiene forma aplanada. La que está en el utrículo y el sacro tiene otolitos arriba, mientras que la de las ámpulas no tienen otolitos, que son las piedritas. Oto quiere decir oído, lito quiere decir piedra, otolita, piedra en el oído. ¿Verdad? O sea, calcificaciones, estructuras calcáreas, concreciones calcáreas que son estructuras formadas de carbonato de calcio, ¿verdad? Que están ahí. Entonces esas estructuras están organizadas somatotópicamente. Si hay una desorganización, es como las piedras de un dominó, que las tienen organizadas, y si se desorganizan, entonces estimulan a desorganizarse las piedritas, hacen mover la gelatina esta y estimulan entonces los filamentos, los pelitos, las vellosidades de la neurona o de las células neuroepiteliales que va a recibir esa despolarización o ese estímulo de ese movimiento y lo transmite a ese axón. Y ese axón entonces, ¿verdad?, es la terminación nerviosa de la neurona número 1 que está en el ganglio del carpo. Aquí sucede lo mismo. En la sustancia gelatinosa es una sustancia que se está moviendo. ¿Y quién la mueve a ella? Un líquido que está aquí adentro que se llama la endolinfa. Y ese movimiento entonces hace que esa gelatina se mueva y al moverse mueve los cilios y los estimula y el estímulo se transmite entonces a la parte donde está la terminación de la fibra nerviosa del octavo paro, que tiene que ver con el equilibrio, ¿ya? El ganglio o la neurona que está en el ganglio del carpo. Otra vez. Ok, seguimos. ¿Hacia dónde se transmiten esos impulsos? Bueno, hacia los nervios, o sea, lo que llama uno la porción vestibular del nervio vestibulococlear. Acuérdense que el nervio vestibulococlear tiene dos componentes, un componente vestibular y un componente coclear.
El componente coclear es el que viene de la cóclea y el componente vestibular es el que viene del sistema vestibular. Y entonces ese lleva información de qué? Información de movimiento angular o información de movimiento lineal. ¿Quién recoge o qué receptores son estimulados por los movimientos lineales, tanto horizontales como verticales? Las máquinas del utriculo y del sacro. ¿Y qué receptores son estimulados por movimientos angulares o de giro? Ámpula. Los receptores que están en las ámpulas. Ámpula. Entonces esos estímulos son recogidos, son movimientos y son transmitidos entonces al tronco del cerebro. O sea, son impulsos que van a decir en qué tipo de movimientos están. ¿Por qué? Porque dependiendo de ese movimiento, entonces ese estímulo los agarran los núcleos vestibulares y tienen que dar una respuesta de equilibrio. Porque si no hay un núcleo que, vamos a decir, coordine esa actividad, entonces al nosotros girarnos podemos caer. ¿Verdad? Entonces no nos caemos porque hay una serie de estructuras nucleares, órganos, músculos que nos ayudan a mantener el equilibrio. Y está el cerebro también que nos ayuda a coordinar, ¿verdad?, ese impulso que le llega a los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares se la mandan al cerebelo y el cerebro entonces coordina y te mantiene la postura. Si te vas para acá, te mantiene para acá. Si te vas para atrás, te mantiene hacia adelante. Entonces pone a los músculos a moverse en sentido contrario a donde te quieren caer. Y por eso es que tú mantienes el equilibrio. El equilibrio no es más que una serie de acciones y reacciones de los músculos agonistas y antagonistas para tú mantenerte de pie. Por eso es que el cerebro es importantísimo, porque te mantiene el tono, te mantiene la postura, te mantiene el equilibrio, todo eso. ¿Y quién me manda esa información? El vestíbulo es uno de ellos. Te lo manda la vista, te lo manda el oído, te lo manda la piel. Todos esos impulsos viscerales llegan entonces y son recibidos por el cerebro. Ajá. Es lo que queda realmente pendiente de otra cosa. Ok. Entonces ya saben, acuérdense de estos núcleos que son los núcleos vestibulares. Eso es lo que tienen que ver con el equilibrio, que tienen que ver con la información que viene de el vestíbulo. Seguimos. Ajá. Allá tienen entonces, vean, las neuronas número 1 que se encuentran en el canal de Carpa, entonces recogen esa información que viene del utriculo, del sacro y de las ámpulas, y entonces las envían a estas neuronas que están aquí. Y esas neuronas tienen un axón central. Ajá, los dos centrales. Afuera. Ya nos siguen. ¿Cómo que se llama eso? Reflejo visosomático ahora. Entonces, las dos centrales. Pero pues. Afuera la ven mejor, se ríen mejor, le hace ojitos. Porque aquí lo que están interrumpiendo la clase. Entonces afuera, ya nadie los ve y después pasar la manito. Entonces, el axón se mete entonces en el tronco encefálico y en el tronco encefálico entonces que busca a los núcleos vestibulares. Y entonces ahí se encuentra aquí en la neurona número 2, que la 1 está acá, entonces aquí está la neurona número 2. Pero entonces vean ustedes cómo hay un paquetico de fibras que viene de la neurona número 1 que no hace sinapsis en los núcleos vestibulares. Y esas son las que van directamente al cerebelo y se llaman fibras vestibulares radiculares. Entonces vean cómo el cerebelo recibe fibras número 1 directamente. Y la parte del cerebelo que recibe esa neurona número 1 o esos axones número 1 son el archicerebelo. O sea, ¿cuál es el archicerebelo? El flóculo y el nódulo. Entonces lóbulo, flóculo, nodular. Para allá va esa fibra por el pedúnculo cerebeloso interior. Y las que entran aquí a los núcleos vestibulares, entonces hacen sinapsis y sale la neurona número 2, la deutoneurona de la vía vestibular, que también va para el cerebelo, pero ya sería la neurona número 2. Y no solamente va para el cerebelo, va para otras partes, va para el tálamo,
va para los núcleos reticulares que están aquí a nivel del puente, ¿verdad? Va para núcleos motores, los movimientos de los ojos. Seguimos. Ahí lo tienen. Entonces vean, núcleos vestibulares, el inferior, el medial, el lateral y el superior. Entonces ellos dan, ¿verdad?, fibras que se meten en el cerebelo. De los núcleos vestibulares, todos dan fibras que van para el cerebelo, menos el núcleo lateral. Bien, menos el núcleo lateral. De los núcleos vestibulares, hay núcleos que dan fibras para la médula espinal. Vean, van para la médula espinal. ¿Para qué parte de la médula espinal? Para las astas anteriores de la médula espinal. ¿A qué nivel? Cervical y torácico superior, ¿verdad? Y entonces, ¿de dónde vienen esas fibras? Generalmente se dice que de los núcleos inferiores y de los núcleos mediales, ¿verdad? Aunque algunos autores dicen que del núcleo lateral también parten fibras, ¿verdad?, que van a formar el vestíbulo espinal lateral, que también llega al asta anterior de la médula espinal. De los núcleos vestibulares, realmente el superior, ¿verdad?, y el medial salen fibras que ascienden, bien sea ipsilateralmente, ipsilateral, y lateral también, ¿verdad?, ipsilateralmente ascienden. Del medial y del inferior también pueden salir fibras ipsilaterales que bajan. Del inferior salen fibras contralaterales que suben. Es decir, de los núcleos vestibulares van a salir fibras que bajan o que suben ipsilateralmente, o que bajan o suben contralateralmente. ¿Para qué? Para llegar a niveles superiores la que va subiendo y a niveles inferiores la que va bajando. ¿Cuáles son esas estructuras que están a niveles superiores? El puente, los núcleos que dan fibras que mueven los ojos, el sexto, el cuarto y el tercero. Entonces, para ellos llegar ahí, utilizan una estructura que se llama el fascículo longitudinal medial. También pueden subir más arriba, ¿a dónde? Al tálamo. Entonces, impulsos vestibulares van a llegar entonces de los impulsos vestibulares al tálamo dorsal. Y del tálamo dorsal se relevan y van para dónde? Para la corteza somatosensorial. ¿Verdad? Entonces vean como a la corteza somatosensorial llegan también impulsos propioceptivos especiales. Seguimos. Este es un ejemplo de integración refleja de los estímulos vestibulares. Por ejemplo, aquí se ve o indica que nosotros podemos estimular los canales semicirculares, puede ser el derecho o los canales semicirculares izquierdos, ¿verdad? Y al estimularlo entonces se presenta un movimiento de los ojos, y los movimientos de los ojos pueden ser conjugados o no conjugados. Entonces ese movimiento de los ojos en forma conjugada se llama nistagmo. Y el nistagmo puede ser horizontal, vertical o circular. Pero el que más utilizan los médicos para ubicar ese daño en el área vestibular, ¿verdad?, es el horizontal. Entonces hay pruebas que se utilizan para estimular los canales semicirculares. Una de ellas echando goticas de agua tibia en el oído y se estimula entonces los canales semicirculares. El otro, ¿verdad?, es poniendo a girar al paciente. Entonces lo sienta en un banquito giratorio que se llama la silla de Barani y lo hacen girar a la derecha o a la izquierda, depende del canal semicircular que tú quieras estimular. Si tú quieres estimular los canales semicirculares derechos, lo pones a la vuelta para la derecha. Entonces ese estímulo hace entonces o va a estimular, para la redundancia, los canales semicirculares del lado derecho. Y esos estímulos entonces ¿para dónde van a ir? Para los núcleos vestibulares. Y esos núcleos vestibulares ¿para dónde mandan esa información? Para los núcleos motores, ¿verdad?, de los paracraneales, especialmente los que mueven los ojos, tercero, cuarto y sexto. ¿Estamos? Sí, cuando usted le echa unas goticas de agua tibia en el oído, no lo vaya a hacer. Si le echas agua caliente, le vas a quemar la persona del tímpano. Tiene que ser una temperatura, ¿verdad?, que soporte la. Entonces, Ya más piensa en la ganas de llorar. ¿verdad? Sí, entonces los ojos se mueven. Entonces, mejor y menos dañino es ponerlo de vuelta. Ahí me pongo a practicar ahí con El él. nistagmo tiene dos fases.
una fase lenta y una fase rápida. La fase lenta es la fase al lado contrario de donde se produjo el estímulo. Es decir, si yo estimulo los canales semicirculares derechos, entonces los ojos tienen que mover conjugadamente a la izquierda. O sea, el ojo entonces izquierdo tiene que irse entonces en abducción y el ojo derecho tiene que irse en aducción. Tienen que llevar conjugadamente. Y entonces cuando llegan a la parte más extrema del movimiento, entonces regresan al medio otra vez, pero rápido. Entonces ahí es donde uno dice, por ejemplo, nistagmo, ¿verdad?, derecho o nistagmo izquierdo. Entonces ahí tú dices, por ejemplo, uno toma como referencia el movimiento rápido, porque el lento no lo capta, el rápido es el que te capta. Entonces tú dices, bueno, entonces tengo dañado o estimulé, por decirlo así, en los canales semicirculares del lado derecho. Para ver cuál está dañado. Pues cuando está algo dañado, entonces la estimulación el brazo aferente de su reflejo no se estimula. O puede ser que esté dañado del núcleo en adelante. Si está dañado del núcleo del sexto, del núcleo del cuarto, del núcleo del tercero, entonces el brazo eferente del reflejo es el que está dañado. Entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿A quién tiene que estimular? ¿A qué núcleo? ¿Y a quién tiene que inhibir? Porque para que haya movimiento conjugado, unos músculos tienen que ser contraídos y unos músculos tienen que relajarse. Y para que se relaje un músculo, tiene que inhibirse su núcleo. Y tiene que estimularse el otro núcleo para que se contraiga el músculo. Porque ¿qué es lo que hace el núcleo? Me le manda una orden al músculo, contrae. Ya se contrae y mueve el ojo. Pero cuando tú bloqueas un núcleo, entonces lo estás inhibiendo. Y si lo estás inhibiendo, eso le manda señales a su músculo y el músculo entonces queda relajado. Entonces, cuando yo estimulo los canales derechos, entonces, ¿qué pasa con el ojo izquierdo? Se abre luz. ¿Cuál es el núcleo que yo tengo que estimular? El tercero. El núcleo del sexto par izquierdo. Muy bien. ¿Y cuál es el núcleo que tengo que inhibir? El tercero El núcleo del tercero derecho. ¿Quedaron callados? Mm, No es así. Ajá. Está bien, eso es bueno, porque no es así como lo dije. ¿Cómo es entonces? Claro. Bueno, vean, cuando se estimula entonces el derecho, ¿qué pasa entonces con el núcleo sexto del lado derecho? se inhibe. Lo estimulo. Tengo que estimular el núcleo sexto, las luces del lado derecho. Ajá. Se inhibe. Se Del lado inhibe. derecho, ustedes dijeron que allá. Del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Sí. Entonces, estimulo el abducen del lado izquierdo. ¿Y qué hace el abducen del lado izquierdo cuando lo estimulo? Da la respuesta, pues. Manda la señal de que se contraiga el abducen del lado izquierdo para que el ojo se mueva al lado izquierdo. ¿Y qué pasa con el tercer par del lado izquierdo? También se inhibe. ¿Cuál tengo que estimular del tercer par? ¿El izquierdo o el derecho? Ay, Dios. Entonces, el recto interno del lado derecho tiene que contraerse, por lo tanto, el núcleo tercer par del lado derecho tengo que estimularlo. Entonces, se estimula el sexto izquierdo del lado izquierdo y el sexto y el tercero, perdón, del lado derecho. Profesor, Ese es cuando mira hacia la derecha. ese es cuando se estimula la derecha y miras hacia la izquierda. Y cuando miro a la izquierda, miro a la derecha. Cuando estimulas el canal semicircular del lado izquierdo, la mirada se va hacia La derecha. la derecha. Entonces, ¿a quién inhibe y a quién estimula? Inhibe al tercero. Al tercero izquierdo y estimula el Tienes que sexto. estimular entonces el abducen del lado derecho. Derecho. Y tienes que estimular el tercero del lado Izquierdo. Y tienes que inhibir a quién. Al tercero del lado derecho. Y al abducen del lado izquierdo. Diagonal, así. ¿Verdad? ¿Entendió? Ujú. Ahí, entonces ahí
Ahí Bueno, está todo lo que le acabo de decir ahí. Los núcleos sin y los núcleos que se Básicamente donde se va la pupila se activa y para donde no está la pupila se inhibe. la pupila, no, la pupila, ahí no tiene que ver con la pupila. No, o sea, cuando uno ve la vista hacia allá, Cuando se mueve el negro del ojo. Exacto. Usted guía por el negro del ojo. Exacto. Ok, cuando ella entonces va lentamente a la izquierda, es porque tú estás estimulando el la canal derecha. derecho. Cuando él se va entonces lentamente a la derecha, es lado ¿verdad? izquierdo. Al lado izquierdo. Estimulando los canales del lado izquierdo. Ahora, si lo sacas por el componente rápido, entonces cuando los ojos se mueven a la derecha, entonces estás estimulando los canales sinusoidales derechos. Ajá. Y cuando los ojos se mueven rápidamente a la izquierda, es porque estás estimulando los canales sinusoidales Izquierdo. izquierdos. O sea que cuando tú tomas el componente rápido, te vas ipsilateralmente. Ajá. Y si tú tomas el componente lento, tienes que tomar entonces Contralateralmente. la estimulación a nivel de los canales semicirculares. Seguimos. Y terminamos con el componente vestibular. Pasamos al componente auditivo. Profesor, rápido antes de pasar. Lo que pasa en esa información son los núcleos superiores y mediales de los vestibulares, ¿no? No, Cuando pegan esas fibras a los núcleos de ojo, superior y medial. claro. Y para el lateral no lo han. El lateral se va ipsilateralmente para arriba, pero ipsilateral, mientras que el medial se va para arriba, pero contralateralmente. Pero no baja la médula, el lateral. El lateral no baja la médula. El lateral no va a la médula. Bueno, pero me dice que va para arriba. Sí, no, ya sabe para. Ajá. Para la médula entonces dijimos que van quiénes, los que vienen del núcleo medial y del inferior. Aunque ustedes van a leer algunos libros que dicen que el lateral interviene, pero yo tengo que decirles lo que dice el libro que les sirve de guía a ustedes, que es la física y el medio, donde ellos dicen que para la médula espinal va los que vienen del núcleo inferior y los que vienen del núcleo medial. Para tomar los fascículos vestíbulo-espinales, tanto el lateral como el ante o como el medial. Me parece que hay dos fascículos, el medial y el vestíbulo espinal lateral. Pregunta. Acabar. Seguimos. Componentes funcionales del sistema auditivo. ¿Cuál es el componente? Feliz. Somático. Especial. Heteroceptivo. Ahora sí vamos a tomar entonces la cóclea. Y dentro de la cóclea, ¿qué hay? Perilinfa, pero hay algo más. El conducto coclear. Muy bien, este que está acá. ¿Y qué tiene el conducto coclear en su interior? Endolinfa. ¿Y qué más hay en el interior del conducto coclear además de endolinfa? El órgano de corte. Ahí es donde están los receptores de la vía auditiva. ¿Sí? Entonces, los receptores. ¿Sí? Seguimos, ¿qué te pegas? Seguimos. Los receptores entonces de la vía auditiva están en el órgano de corte. Entonces está viendo el órgano de corte como tiene la membrana tectoria. Y aquí está una celulita que se llaman las células neuroepiteliales auditivas. Son las células receptoras. Seguimos. Ahí están las células receptoras. Ahí entonces tenemos células de sostén, células basales, células neuroepiteliales que son las que nos interesan. Y esas células vean que tienen unos pelitos. Y esos pelitos están en contacto con la membrana tectoria, que cuando los estímulos sonores llegan a esta, primero pasan por la perilinfa, claro está, y cuando llegan a la endolinfa, mueven la endolinfa, y también entonces la endolinfa cuando se mueve, se corta, mueven la membrana tectoria, y al moverse la membrana tectoria estimula los pelitos, y al estimular los cilios, entonces ese impulso se transmite por las terminaciones nerviosas periféricas de qué? ¿De quién? Del octavo par craneal, o sea, de la porción coclear del octavo par craneal. ¿Y dónde está la neurona número 1 de esa porción coclear? En un ganglio que se llama el ganglio espiral. Y en ese ganglio espiral entonces se encuentra el axón también de esa neurona número 1, que en vez de irse hacia donde está el órgano de corte, se va entonces en sentido contrario. ¿Buscando a quién? Buscando al tallo cerebral.
Seguimos. Y ahí está saliendo entonces el componente coclear del octavo párrafo. Seguimos. Y aquí lo ven, el componente coclear del octavo párrafo. Está metido entonces junto con el componente vestibular, ¿dónde? En el conducto auditivo. ¿Y por dónde sale ese nervio? Por el agujero auditivo interno. Tiene un pequeño trayecto ¿dónde? En la fosa craneal posterior. Y se introduce en el puente ¿por dónde? Ajá. Por el surco posturbular. ¿Y llega a dónde? A los núcleos cocleares, que están entonces uno por detrás y uno por delante de quién? Del pedúnculo cerebeloso inferior. Seguimos. ¿Qué pasa cuando llegan a esos núcleos cocleares dorsales y ventrales? Se pueden ir entonces, después de conseguir o hacer su sinapsis en la neurona número 2, que está ahí, porque aquí está la neurona número 2, se puede ir entonces del mismo lado y subir, o se pueden decusar y luego subir. Cuando esas fibras ascienden por el puente, entonces se llaman lemniscos laterales, ipsilaterales y contralaterales. Lemniscos laterales. ¿Verdad? Entonces, ¿quién forma los lemniscos laterales? Las fibras que suben. Fibras que ascienden, que vienen ¿de dónde? Del O núcleo sea, son coclear. fibras secundarias, son deutoneuronas. Deutoneuronas. Y entonces esas fibras que ascienden lateral y contralateralmente, su función es entonces llevar esos impulsos sonoros hacia dónde? Hacia los folículos inferiores, para después pasarlos a dónde? A los cuerpos geniculados mediales, para después pasarlos por dónde? Por la cápsula interna, brazo posterior, para que vayan para dónde? A las áreas de Broca. A la corteza cerebral, área 41 y 42, que son las áreas primarias. Pero antes de llegar allá, tienen que pasar por varias alcabalas. Y esas alcabalas son los núcleos que se encuentran interpuestos entre los núcleos cocleares y el del cuerpo geniculado medio. ¿Cuáles son esos núcleos? Entonces, tenemos este primerito que está acá, más inferior, que se llama entonces el núcleo dorsal del cuerpo trapezoide. Luego tenemos uno que está más arriba, el núcleo dorsal del lemnisco lateral. Luego tenemos uno que está más arriba, este que está acá, que se llama el núcleo del folículo inferior. Y luego finalmente tenemos entonces el del cuerpo geniculado medio. Las fibras secundarias, ¿verdad?, que pueden irse ipsi o contralateralmente, pueden hacer relevo antes de llegar acá en esos núcleos interpuestos. Cuando ella haga sinapsis en esos núcleos, entonces la fibra que salga de ahí ya no será número 2, sino que será número 3. Mientras más sinapsis haga, entonces la fibra, la numeración o la denominación de la fibra será más alta. Es decir, si ella va, por ejemplo, al cuerpo geniculado medial ipsilateral directamente desde el núcleo del núcleo cocleares posteriores, ella será número 2 hasta que llegue allá arriba. Y cuando llegue allá arriba es que va a conseguir entonces la número 3. ¿Verdad? O sea que puede ser directa, ipsilateral, hasta el cuerpo geniculado medial. Pero puede ser directa, contralateral, cuando pasa para el otro lado, y sube sin hacer sinapsis en ningún lado, hasta llegar al cuerpo geniculado medial del otro lado. Y allá consigue su neurona número 3, pero en forma contralateral. ¿Estamos? ¿Se entiende? No estoy callado. Entonces, en los cuerpos geniculados ipsilateral y contralateral consigo neurona número 3. Neurona número 2, ¿dónde la consigo? El núcleo coclear. Ipsi y contra. Acuérdense que tenemos dos oídos, que nos llega información de los dos lados. Y por lo tanto, entonces, está representado el lado izquierdo, no está representado el lado derecho. Esta información puede pasar para este lado. Igual esta información puede pasar para acá. Pero del coclear de este lado, para pasar acá, ¿verdad?, quiere entonces no que se va a pasar al coclear del otro lado,
sino que va a pasar a los núcleos interpuestos entre el coclear y el geniculado. A los núcleos cocleares solamente van a tener neuronas número 2. Okay. Resulta que si la fibra entonces de aquí se va isilateralmente hasta el cuerpo geniculado isilateral, solamente tengo allá la número 3. Pero sucede, ¿verdad?, que las que se vayan ipsilateral y hagan sinaxis en el núcleo trapezoide, encontrarás tu neurona número 3 en el núcleo trapezoide. Pero no todas las fibras contralaterales pasan por ese núcleo. O sea, No todas, Ah, ni todas las ipsilaterales hacen sinaxis en ese núcleo. Parece que les dije que desde el núcleo coclear pueden irse directamente ipsilaterales hasta el cuerpo geniculado medial. Y por lo tanto ya no va a tener o no va a encontrar neurona número 3 hasta que llegue al cuerpo geniculado medial. Esas son las directas. O sea, directas y además son ipsilaterales. Pueden ir unas directas, pero contralaterales. ¿Y cuál es el requisito? Que ya desde aquí pasen para el otro lado, no hagan sinapsis en ningún núcleo hasta que lleguen al cuerpo geniculado del otro lado. Y allá sí va a conseguir su neurona número 3. Pero ahí sería entonces una fibra directa contralateral. Aquí sería una fibra directa ipsilateral. Esa fibra entonces ipsilateral que salga de aquí, o sea, vamos a dejar esa fibra tranquila, que forma parte del lemnisco lateral. Otra cosa que tienen que tener en cuenta: el lemnisco lateral se llama desde aquí, desde cuando comienzan las fibras a levantarse o a ascender en el puente. Aquí se llama el lemnisco lateral. Mientras se discuten no se llama lemnisco lateral. Se llaman fibras comisurales. Ok. Llegan entonces las fibras aquí al núcleo coclear ipsilateral, como lado. Hacen entonces, no vamos a mandarlas directo por allá, sino vamos a ponerlas a que lleguen al núcleo del cuerpo trapezoide de su mismo lado. Ahí consigue su número 3. Sí. Y luego entonces asciende. Si no hace sinapsis en el núcleo lemniscal lateral, ya sigue como neurona número 3. Si llega al folículo inferior y no hace sinapsis, sigue como neurona número 3. Y cuando llegue al cuerpo geniculado medial de su mismo lado, se va a conseguir con la neurona número 4 y hace sinapsis. Entonces aquí tengo número 3 y número 4. Cuerpo geniculado medial ipsilateral. Si esa fibra, ahora vamos a dejar esa fibra tranquila, vamos a agarrar otro paquetito. Llegó entonces aquí, ya es 2. Pasa entonces aquí al núcleo del cuerpo trapezoide, no hace sinapsis. Pasa al otro núcleo del cuerpo trapezoide del otro lado, hace sinapsis. Entonces aquí yo tengo la número 3 en el núcleo dorsal trapezoidal del otro lado. Y esa fibra sube. Si no hace sinapsis en el núcleo del cuerpo lemniscal lateral, ni hace sinapsis en el folículo inferior, y llega al cuerpo geniculado lateral medial del otro lado, ahí es que consigue su número 4 contralateral. Ahora supongamos que la que salió de este núcleo, que es secundaria, llegó al núcleo trapezoidal dorsal, hizo sinapsis, pasó para acá, para el núcleo cuerpo trapezoide dorsal del otro lado, hizo sinapsis. Entonces se consiguió en el cuerpo trapezoide del otro lado con la neurona número 4. Y vamos a suponer que sube contralateralmente y no hace sinapsis en el del lemnisco lateral, ni hace sinapsis en el folículo inferior, sino que hace sinapsis en el cuerpo geniculado medial. Ahí consigue la número 5. Sí. Entonces ya tengo ahí arriba las 3, las 4 y las 5. ¿Estamos? Supongamos ahora, vean que las fibras se pueden ir ipsi o contralaterales. Entonces supongamos ahora que aquí tengo la 3, ya sé que aquí tengo la 3 en el cuerpo trapezoide, o sea, en el núcleo del cuerpo trapezoide tengo la 3 y también tengo la 4. O sea, tengo 3 y tengo 4. Ajá. Entonces, si suben ipsilateralmente la 3 de acá y hace sinapsis en el núcleo lemniscal lateral,
ahí se va a conseguir, si hace sinaxis, se consigue la 4 ahí. ¿Está? Sí. Y supongamos que ella se va a ir lateral, entonces este núcleo estaría aquí también. Aquí estaría entonces la 4. ¿Ya? De esa fibra que hicieron sinaxis aquí, consiguieron la 3. Hace aquí sinaxis y consigue su 4. Y sube, supongamos que no hace aquí sinaxis, sino que se va directamente acá, al cuerpo vinculado medial, y consigue esa fibra, su número 5. 5. Supongamos entonces que esa fibra, o otro paquetito de fibra, que hace sinaxis aquí 3, hace sinaxis aquí 4, sube y hace sinaxis en el núcleo lemniscal lateral del otro lado. Ahí consigue La quinta. su 5. Esa fibra que consiguió su 5 ahí, sube, y suponga que no haga sinaxis aquí en el folículo inferior, sino que hace sinaxis aquí en el lemnisco, perdón, en el vinculado medial, ahí va a conseguir su 6. Entonces, vamos teniendo entonces en el cuerpo vinculado medial 3, 4, 5 y 6. ¿Se entendió? Sí. Supongamos ahora en la que aquí está el número 3 y aquí está el número 3 y 4, ¿verdad? Entonces, si aquí tengo 3 ya la vi por donde se iba. Ahora vamos a arrancar desde la número 4 aquí. La número 4 que haga sinaxis aquí en el disco, en el núcleo del disco lateral, consigue su 5 ahí. Supongamos que esas fibras suben y hagan sinaxis en el folículo inferior. Ahí consiguen su 6. Y esa fibra cuando se vayan para el cuerpo vinculado medial, ahí van a conseguir la 7. Entonces vean cómo en el cuerpo vinculado medial tengo la 3, la 4, así, la 6. ¿Estamos? Sí. Seguir. ¿Qué neurona tengo entonces? ¿Qué neurona tengo en el núcleo coclear? 2. ¿Qué núcleo o qué neurona tengo en el ganglio de descarga? 1. ¿Qué neurona tengo en el núcleo dorsal del cuerpo trapezoide? 3. 3 y el 4. 3 y 4. La 3 y la 4. ¿Está? Sí. ¿Sí? Sí. Resulta entonces que ve que de los núcleos cocleares, entonces, para que se quema la cosa, empiezan a aparecer una fibra llamada las estrías acústicas. Y ahí tenemos entonces unas estrías acústicas que se van por delante, en el segmento del cuerpo. Otras estrías acústicas que se van por detrás del pedúnculo inferior, y se llaman las estrías acústicas intermedias. Y otras estrías acústicas que se van por detrás también del pedúnculo inferior, pero que pasan cerquita del piso del cuarto ventrículo, que son llamadas entonces estrías acústicas dorsales. A lo que le gustan los epónimos, entonces, las estrías acústicas ventrales se llaman el cuerpo trapezoide. No es lo mismo cuerpo trapezoide que el núcleo del cuerpo trapezoide. Okay. Las intermedias, entonces, es lo que se conoce como estrías acústicas de Held, H-E-L-D. Y las dorsales, entonces, otra llamada estrías acústicas de Konakov. También esto lo consiguen en los libros, con ese nombre, saben que son las dorsales. Esas estrías, entonces, se pueden unir o hacer sinaxis o no con núcleos que están en el lado contralateral. Si yo subo más arriba y llego donde están los núcleos del lemnisco lateral, ahí tengo entonces un núcleo que se llama el núcleo dorsal del lemnisco lateral. Y hay una comisura que me une ese núcleo con el núcleo del otro lado. Se llama la comisura de Prost. Y más arriba, entonces, uniendo el folículo inferior de un lado con el del otro lado, tengo la comisura del folículo inferior. Y por esas comisuras pueden pasar fibras de un lado para otro. ¿Qué neuronas tengo aquí? ¿Qué neuronas tengo aquí? 3 y 4. La 3 y 4. Ahora me voy para el núcleo del lemnisco lateral. ¿Qué neuronas tengo ahí? La 5. La 3, la 4 y la 5. Voy a tener la 3, La 4 y la la 5. 4. Una 5, ¿cómo llega una 5 ahí? ¿Cómo yo tengo una 5 en el núcleo
dorsal del lemnisco lateral. Pasando por los dos núcleos trapezoides, 3, 4, yo No, porque yo sé que en el trapezoide tengo la 4, y era y 3. una 4 de aquí me sube y si hace sinapsis aquí ya tengo la 5 ahí. ¿Cómo yo tengo una 3 en el núcleo del lemnisco lateral? Pasa a recorrer seguido. Que hizo sinapsis aquí llega la 2, o sale la 2, Ujú. me sube por aquí y me llega aquí y hace sinapsis. Y tengo la 3. Una pregunta pudiera ser, yo en el núcleo del lemnisco lateral tengo fibra número 2. No, Sí, ¿cómo que sí? es fibra, no neurona. Entonces, vean la fibrita, aquí va. Claro, esa fibra es 2 porque ella va Nacho sinapsis. zumbada para dónde? Arriba. Para el folículo inferior o para el cuerpo geniculado medial. Ahora, yo tengo en el folículo inferior fibra número 2. Sí. Las que van para dónde? Para el cuerpo geniculado medial, que no han hecho sinapsis en el lado. Por eso que yo tengo aquí entonces en el núcleo, ¿verdad?, dorsal del lemnisco lateral, número 3, neurona, número 3, neurona, número 4, neurona, número 5, que fueron 4 en el cuerpo trapezoide y se hicieron 5 aquí. Ajá. Ahora tendré neurona número 6, No, vale. la que se fue por la comisura. Entonces, vean, ipsilateralmente, para que yo tenga aquí una fibra número 6, tiene que venirme de dónde. Si yo estoy aquí tengo 3 y 4 nada más. La 4 de aquí se me transforma en 5 acá. Pero ¿cómo? ¿De dónde viene la fibra que aquí es 6? Contralateral. Del cuerpo, del núcleo del lemnisco lateral contralateral. O sea, aquí yo tengo otro lemnisco lateral, núcleo, y aquí yo tengo 5, y aquí también tengo 5. La 5 de aquí que se me pasa por la comisura de Prost, se me hace 6 acá. Y al revés, la 5 de acá que pase para allá, se hace 6 en el otro lado. Entonces aquí yo tengo 3, 4, 5 y 6. Folículo inferior. La que era 3 aquí se transforma en 4. Entonces allá yo tengo neurona 3. ¿De dónde viene la neurona 3 del folículo inferior? Ajá. Del núcleo coclear. Que subió y subió y subió y subió, hizo sinapsis aquí y se transformó en 3. Ajá. ¿De dónde más puede venir? Ajá. ¿Del núcleo? No, porque se va a pasar, una vez pasado del núcleo coclear, va a ser su neurona 3, no puede. Ya no puede. La única manera de que sea 3 allá es que venga del Núcleo coclear. y que haga sinapsis allá. Pero la pregunta es, ¿puede venir del cuerpo trapezoide? Sí, pero no Al se menos que sea su neurona 4, no 3. No, que pase y no haga sinapsis. Aquí hay 3. Ahora la pregunta es, ¿de dónde viene esa 3? Que pasa y no haga sinapsis. Vean, cuando yo digo de dónde viene, me estoy refiriendo a quién. El núcleo. A la fibra. O sea, que puede pasar. Porque el cuerpo de la neurona está aquí. Yo no puedo transportar la neurona, la que me puede transportar son las fibras. Entonces aquí yo puedo tener fibra de la neurona número 3 que venga del cuerpo trapezoide. Pero neurona 3, si no tengo, era que venga del cuerpo trapezoide. Neurona 3, la que encuentro acá, que me hace sinapsis por la fibra de la 2 que viene del núcleo coclear. Entonces aquí consigo neurona número 3, neurona número 4. ¿De dónde viene la 4? Ay, profe. Puede ser de las 3 del núcleo coclear, pero del núcleo trapezoide,
que no hizo sinapsis de aquí y que llegó aquí sin hacer sinapsis y ahí consigue su número 4. Puede ser una que vino del núcleo del menisco lateral como número 3 y consiguió su número 4 en la del folículo inferior. O puede suceder que aquí yo tenga como número 4 y haga sinapsis aquí y consiga la número 5 en el folículo inferior. Y como yo sé que aquí tengo hasta la número 6, una número 6 de acá me puede llegar acá y si me hace sinapsis consigo la número 7. Entonces en el folículo inferior tengo neuronas, número 3, neurona, número 4, neurona, número 5, neurona, número 6 y neurona 7. ¿Tendré neurona número 8? No. Contralateral. Bueno, sí. La contralateral. La contralateral. Entonces, el folículo inferior tiene la comisura del folículo inferior. Y si yo sé que aquí hay desde las 3 hasta las 7, una 7 de aquí se me pasa para acá y me consigue la 8 allá. O una 7 que tenga el folículo del otro lado me pasa para acá y consigue la 8 aquí. Entonces yo tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una 3 de aquí consigue la 4 aquí. Una 4 de aquí me consigue aquí. Así. Una 5 de aquí me consigue allá. Una 6 de aquí me consigue allá. Una 7 de aquí me consigue allá. Y una 8 de aquí me consigue allá. ¿Cuántas neuronas hay arriba? 9. Bueno, entonces, 9. No, 9 De las 3 a las 9. Ok, 9. Aquí la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. En el núcleo. Y después de ahí se van para dónde? Para la casa. Vámonos, profe. 41 y 40. Y ahí es donde encuentra su última neurona. Seguimos. Terminamos. Mira, aquí está la comisura del folículo. Aquí está la otra comisura. Y aquí están las otras comisuras. Piedad. Vean, en el núcleo trapezoide salen fibras también, además de las que llevan la vía auditiva por el disco lateral. Entonces salen fibras llamadas fibras colaterales, que se meten en los núcleos parasimpáticos. Otra vez vienen los núcleos parasimpáticos. El lagrimal, el salival, el dorsal del vago. ¿Para qué? Para utilizar entonces los impulsos sonoros para respuestas emocionales, respuestas conductales o respuestas del movimiento de los ojos. Recuerden que estas fibras colaterales también se unen al fascículo longitudinal medial, se unen a los núcleos reticulares y se unen a los núcleos que hacen mover los ojos. Por eso cuando usted oye un sonido, usted puede mover los ojos hacia el sitio donde se produce el sonido, incluso pueden mover la cabeza, el cuello y los miembros superiores. ¿Estamos? Seguimos. Esa es la vía eferente, que es más que todo una vía de retroalimentación. Esto es más que todo para protección del órgano de Corti y para protegernos a nosotros de los sonidos que son de un tono muy alto. Entonces hay una vía, así como hay una vía aferente auditiva, hay una vía eferente que parte más que todo de los complejos olivares, complejo olivar, pero el complejo olivar superior, no el complejo olivar inferior, el superior, que es el que tiene que ver con la audición. Y su finalidad es llegar a esas fibras, salen, o sea, son eferentes, y van a llegar entonces al órgano de Corti. Y van a ser entonces, en vez de ser estimulatorias, como las vías sonoras, que son estimulatorias, estas son inhibitorias, para proteger al órgano de Corti. Y creo que esa es la última. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno.